Bienvenidos a este nuevo episodio de We Believe. Estoy con Ronald Chávez, experto en lo paranormal, donde el día de hoy hablaremos acerca de estos cuadros misteriosos en los cuadros de los niños llorones. Ronald, bienvenido. ¿Cómo estás, Camila? Un gusto estar nuevamente. Y quiero enseñarles una foto porque tal vez usted en su casa, en su niñez, su familia tuvo este cuadro y usted lo reconoce. Y eso generaba una situación negativa en las casas. Esta historia es bastante tétrica y narra cómo se fueron creando esta serie de 27 cuadros por parte de un pintor llamado Bruno Amadio. ¿Quién era este personaje en realidad? Este personaje por allá en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pertenecía al ejército de Mussolini y él obviamente no tenía muchos dotes de pintor. Sin embargo, cuenta que en su vida diaria él veía muchos cadáveres, principalmente de niños, y eso quedó impregnado en su cabeza para después comenzar a hacer estos cuadros. A lo que termina la guerra, él viaja a España y él comienza a perfeccionar su técnica, pero hay algo muy importante. Él no pintaba bien, era un pintor mediocre. Y de ahí nace esta historia que tal vez él hizo un pacto con el diablo. Ronald, este pacto que este pintor hace lleva a que este cuadro luego se haga muy famoso y se hagan muchos de estos cuadros, ¿no? En total son 27 cuadros. Así es. Y de ahí, ¿qué ocurre? ¿Por qué siempre imágenes de niños llorando? A ver, hay algunas teorías acerca de cómo es que este Bruno Amadio hace esta serie de 27 cuadros y se convierte en un pintor famoso, porque se vendieron solamente en Inglaterra casi 50,000 copias de ese cuadro. Ahora, dentro de la saga de los 27, este que acabo de mostrar es en realidad como el más vendido y el más poderoso al momento de causar tragedias en las casas. Las que se ven asociadas a este cuadro principalmente son grandes incendios. Y hay una situación interesante. La primera teoría dice que él, en España, al verse frustrado porque no era un pintor famoso, va hacia el bosque y comienza a hacer un pacto con el demonio. Y el demonio le pide que tiene que buscar cosas que generen tragedia, que generen lágrimas. Y él básicamente se va a un orfanato y le prende fuego a un orfanato. Y se quedan grabadas en su memoria cada uno de los rostros y después los pinta y ahí comienza este pacto. La otra historia es que él vende el alma al diablo por poder, economía y ego, básicamente de convertirse en un pintor famoso, y que cada rostro que fue viendo en la guerra, en las batallas, él los plasmó en cada uno de estos cuadros y ahí es que genera esto. Pero el pacto no queda entre los dos, sino que las personas que obtienen este cuadro y lo llevan a sus casas, también comienzan a suceder cosas muy fuertes, muy interesantes. Hay unos que provocan enfermedades, otros provocan tragedias, otros provocan la muerte directa y hay unos que provocan incendios y así por el estilo. De hecho, cuando sale el cuadro se vendía mucho con una parejita que era una niña que estaba llorando. Generalmente eso se encontraba en las casas. Yo tengo algunas anécdotas en casas de Guayaquil que descubrí ese cuadro que estaba escondido y que estaban sucediendo cosas muy fuertes, inclusive no podían salir de cuadros de enfermedades terribles generacionalmente en esas familias. Ronald, ¿y por qué la gente compraría un cuadro tan triste, como una imagen tan de pena, ¿no? De lástima, de cosas negativas? Es que esa es la parte importante. Cuando tú ves el cuadro del niño, te atrapa. En los ojos, en la mirada. En la mirada, no dejas de verlo. O sea, si tú vas a una casa donde esté el cuadro colgado, lo primero que te llama la atención y no dejas de mirarlo. En algunas personas inclusive se genera la compasión, como la pena, la tristeza de ver a un niño tan hermoso llorando. Y eso es lo que te atrapa. En otros casos hay personas que no lo soportan, que causa mareos, dolores de cabeza. O sea, cuando lo están mirando, genera todo tipo de malestar en la persona.
Pero hay algo que tiene el cuadro que no te hace botarlo, que no hace que la familia se desprenda de ese cuadro, aún sabiendo de las cosas negativas que puede generar. Por eso es que los objetos, generalmente los cuadros, las obras de arte, guardan la esencia, la energía de los grandes pintores. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que hay grandes pintores que conocemos, que a veces conocemos su historia, que fue de tristeza, de angustia, y plasman esa obra, y cuando atrapas ese cuadro en tu casa, comienza a suceder cosas también de esa misma forma. Sí. Sería como que nos llevamos algo de energía de ese pintor hacia nuestras casas, esa época de tragedia. Por ejemplo, aquí en el país tenemos algún pintor que de pronto su vida fue algo triste, ¿no? Y vemos estos cuadros en las casas de los abuelitos, de los familiares. A ver, cuando hemos hecho las mediciones de energía en algunas casas, me he topado con cuadros de dos pintores famosos aquí en Guayaquil y en Ecuador. El uno es Guayasamín y el otro es Eduardo Kidman. Y esos cuadros generalmente de Eduardo Kidman son manos que generalmente son como deformadas o con tristezas o como que tienen dolor, y cuando tú ves eso te da una energía bien heavy. Y los de Guayasamín sabemos por personas que lo vieron pintar en vivo y en directo que él entraba en un éxtasis. Tomaba, fumaba, lloraba, inclusive tenía esa como pasión tan desmedida, pero siempre terminaba como diciendo que él era un indio y que se sentía orgulloso y que, o sea, había un resentimiento también en parte al materializar esos cuadros. Entonces, cuando he medido energías, me marcan siempre como negativo. Ojo, estoy hablando de cuadros originales y de copias. Ahora, los cuadros de Bruno Amadio se vendieron todas las copias y llegaban a las casas y esto generaba. Pero cuando un científico norteamericano, alguien que estudiaba más o menos lo que tú eres preparada, era un forense, se dio cuenta de algo importante en todos los cuadros, que su color parecía que era un niño que había estado muerto, porque los tonos son como verdosos, azulados, negruzcos en la mayoría de los cuadros, y él llegó a la conclusión de que lo que se habían pintado ahí eran cadáveres. O sea que realmente habían plasmado el arte de algo tan triste, ¿no? Un cuerpo fallecido, un cadáver. Sí, y hay algo también que les voy a decir a las personas. En Inglaterra se vendieron aproximadamente 50,000 copias y comenzaron a suceder cosas extrañas en los barrios, en las ciudadelas donde se habían comprado esto. Hasta que sucedió un gran incendio en Inglaterra, más o menos por la década del 60. Y cuando fueron a ver, habían muchas personas que habían fallecido, habían daños materiales, pero algo no se había dañado. Los cuadros estaban totalmente intactos. E inclusive tengo un buen amigo en Chile, se llama Juan Andrés Alfate. Él en un programa de televisión mostró uno de estos cuadros. Y al parecer pues comenzaron a dañarse las cosas. Las luces tuvieron problemas y el cuadro, después las personas en vivo y en directo se dieron cuenta que estaba botando lágrimas. Que comenzaba realmente Cuando en realidad revisaron la grabación se dieron cuenta que el marco que tenía ese cuadro, que había tenido una historia muy fuerte en Chile, en algunas casas, comenzó a llorar. Y mira qué tan cierto es esto, que esto corresponde al título de la obra, ¿no? El cuadro de los niños llorones. Y hay algo más interesante que te voy a enseñar en esta imagen. Cuando ustedes la ven, ustedes se sienten atrapados con esta imagen. No lo dejan de ver, ¿ok? Pero si te das cuenta, el cabello parece que hubiera una mano huesuda o una mano calavérica que estuviera cogiendo su cabeza. Sí. Si lo ves a profundidad y comienzas a buscar detalles en este cuadro, te das cuenta de esa mano que está agarrando su cabeza. Pero otras personas se dieron cuenta de algo más tétrico todavía. Cuando giramos el cuadro y lo ponemos en esta posición, parecería que un gran pez o un monstruo está comiendo a este niño. Si te das cuenta, sí, aquí hay la forma de un pez o un monstruo marino, por así decirlo, que está engullendo
la cabeza de esto. Y otras personas inclusive han comenzado a descubrir más cosas que tiene este cuadro. Yo, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo la Santa Muerte. Y exactamente, tú puedes interpretar de múltiples formas. Así que, no sé, al final del programa tal vez le regalemos este cuadro a uno de los chicos de producción para que se lo lleve a su casa y nos cuente qué experiencias han tenido después. No, creo que es broma esto. Sí, no. Esto no le recomiendo a nadie que lo tenga en su casa porque en realidad genera todo tipo de problema y de malestar. Entonces, si ustedes ven en algún momento ese cuadro, porque generalmente en la década del 70, de los 80 se vendieron muchos de estos, encontraba. Hay estos señores que recorrían la ciudad de Guayaquil, no sé todavía, creo que por ahí debe existir uno o dos, que tienen esas carretas llenas de cuadros y te los dejan a crédito y todo eso. Generalmente ese cuadro estaba presente en ese tipo de... Siempre, se podría decir, nunca pasó de tendencia pese a la historia triste que tenía. O sea, es algo que se mantiene. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los cuadros? Hay otros cuadros que en casa se ponían, lo digo a título personal, en mi infancia me ponían cuadros de payasos. ¿Qué pasaba con los cuadros de payaso que cargaban una energía difícil? Le cuento aquí mi anécdota. Yo tenía un cuadro de payaso que inexplicablemente un día escuchamos que la puerta se cierra, se pone seguro y el cuadro estaba dentro de ese cuarto. El cuadro aparece afuera de la puerta. No roto, todo el mundo, nadie se explica cómo de un cuarto que está cerrado con seguro va a salir un objeto y se va a poner en la parte de afuera. Entonces, desde ahí yo digo, los cuadros ciertamente guardan una energía de acuerdo a lo que pasó con ese artista, o de pronto si estuvieron en un lugar de una tragedia también podrían aislarse una energía. Así es correcto. Viendo una tragedia. A ver, lo primero es que los payasos cubren sus tristezas con maquillaje. De hecho, el 99% de los payasos son personas que siempre dicen que guardan su faceta, su tristeza, sus angustias, sus lágrimas en ese maquillaje. Luego, recordemos que el payaso, en realidad hay una fobia que es la que nos da temor a nosotros. Y en los años 70, en los 80, hubo una película que se llamaba Los payasos asesinos o Los payasos malditos. Y aparte de eso, ¿qué niño en los años 70 o los 80 no tenía como un muñeco de peluche o algo por así? Pero tenía, porque en las almacenes de tela te vendían el lado A y el lado B y tú los rellenabas con esponja o con plumas y siempre se vendía ese payaso. Inclusive en un capítulo de Los Simpson aparece la cama que le ha hecho Homero en forma de payaso y el payaso siempre está. Inclusive hay una película que se llama Poltergeist, que fue famosa en los años 80, y se ve a un payaso así de trapo que quiere jalar a un niño por debajo de la cama. De hecho, nosotros, nuestra generación, cuando vimos todas ese tipo de escenas, películas y cosas por el estilo, nosotros teníamos temor de que algo en la noche se nos cayera debajo de la cama y nosotros mirábamos debajo de la cama para recoger eso y ya teníamos en el inconsciente de que algo nos iba a jalar los brazos y nos iba a meter, porque esa es una escena famosa en la película Poltergeist. O sea, es decir, en el tema de los cuadros me llama mucho la atención. Vemos también, por ejemplo, de pintores muy famosos, cuadros que incluso dentro de estos cuadros graban ciertas iniciales. Si tú lo pones de una manera, ves una cosa. Hay mensajes subliminales, hay lenguaje oculto. Hay un cuadro muy famoso que se llama Las manos que hablan, que en realidad tuvo una historia porque se lo vendió por un sitio de compra y venta de artículos, y este cuadro pues generalmente cuando tú lo pones en la noche, inclusive creo que hay pocos videos de esto, se ve como que el cuadro tuviera vida y hay unas manos detrás de dos niños que son muy misteriosos estos chicos. Hay otros cuadros en el Japón, por ejemplo, el cuadro de una señorita de pelos largos que dice que si tú lo quedas viendo más de 3, 4, 5 minutos o 10 o 15 minutos te puede provocar la muerte. Y en el Japón hay muchas historias de personas que lo vieron como una broma el estar mirando de este tiempo a ese cuadro y terminaron suicidándose. De hecho, el Japón es uno de los países con mayor tasa o índice de suicidios entre los jóvenes, pero es porque también a veces buscan este tipo de puertas al más allá y las abren y después no saben qué hacer. Así que los cuadros
Yo siempre recomiendo pongan cuadros alegres, paisajes, frutas y todo tipo de situaciones que alegren la vida de su hogar. Ronald, una última pregunta. ¿Un demonio se podría alojar en un cuadro? Efectivamente, sí. Hay un cuadro famoso que fue hecho con sangre. ¿Y todavía existe? Todavía existe, y tú lo ves, el pintor usó su propia sangre para plasmar ahí, es casi como un grito, está como desgarrado, es como un ser humano que estuviera sin piel, por así decirlo, y dicen que esta persona tuvo también un pacto con el demonio y el demonio tiene una energía materializada en ese cuadro. Imagínate poder hacer un cuadro con sangre humana. Es decir, hay que cuidarnos mucho de las obras que compramos o de pronto... Así es, e investigar bien acerca del artista, cómo era su vida, cómo era, para ver si en realidad lo que nos va a generar en nuestros hogares es algo positivo. Muchísimas gracias, Ronald, y a todos ustedes el día de hoy por haber visto este episodio de We Believe. Ya saben, si van a comprar algún cuadro, tendrán en cuenta muchísimo este episodio. Nos vemos en la próxima.